teléfono. Ahora, de ahí a que hayan ciertos niveles o estándares de cierta calidad o de cierta producción, hay un tramo, ¿no? Así que el formato podcast creo que sí, se puede trabajar muy bien, y de hecho los hay excelentes, y muchas radios están produciendo muchos podcasts y producciones de este tipo, pero hay que cuidarlo y mejorarlo, ¿no? Y de paso, Susana, ya que me estás entrevistando, y saludar a toda la gente del canal Sama, que desde las universidades también han trabajado los 100 años de radio en la Argentina. Invitarlos para mañana, para este jueves 27, a partir de la hora 15, hay una transmisión especial que lo genera desde Radio Nacional Argentina junto con la TV Pública, y donde nos sumamos como Aruna y como Renau y todas las redes de las universidades. Una gran transmisión desde la puerta del Teatro Coliseo a partir de la hora 15. Lo pueden escuchar por Radio Universidad si quieren, lo pueden ver por la TV Pública, por distintos medios, por Sama seguramente. Es una gran transmisión. Y aparte, el sábado próximo, el sábado 29, también a la hora 10, se hacen las jornadas de radios denominadas la Radio del Nuevo Siglo, generada por el gran profesor Ricardo Valle desde el Comahue, de la Universidad de Comahue, y ahí vamos a estar casi todas las radios universitarias también haciendo como una segunda transmisión este sábado. Así que los invitamos también a escuchar esa transmisión especial con voces de protagonistas a lo largo de estos 100 años de historia de la radiofonía en Argentina. Seguramente vamos a estar participando junto a ustedes, y en este saludo que te dejamos, Carlos, vaya el saludo a todos los que integran Radio Universidad, y sea en el plano que sea que estén, a todos los que alguna vez pasaron por Radio Universidad, desde el querido Negro Mendoza en adelante. Feliz Día de la Radio, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, agradecerles por la difusión, por la entrevista, saludar a todas las autoridades que también nos han hecho llegar sus saludos, a todo el personal, a toda la gente tanto del canal como de todas las facultades, sus decanos, el rector, vicerrectora, y bueno, una vez más, gracias, y creo que es un hermoso día para festejar para toda la comunidad argentina en general, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, muy bien. Ahí teníamos entonces la palabra de Carlos Barros. Esta transmisión conjunta se ha realizado, está disponible también en el portal www.radioytelevisión.ar. Los festejos van a continuar también a través del portal de Radio Nacional de Buenos Aires. A nivel nacional se están sumando todas estas pequeñas producciones audiovisuales que ha realizado cada una de las universidades sobre la historia de la radio en cada uno de sus lugares, de la historia local. Ahí estarán también las nuestras, las que ha producido la SECOM y Sama específicamente. Se suma, tengo entendido, a la sala brevemente, y agradecemos enormemente el gesto, el rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor Oscar Nasisi. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea un ratito. Queríamos escuchar su saludo y su reflexión en este centenario de la radio en Argentina. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Eli Domínguez, ¿cómo le va? A Rosita Domínguez, hola Rosita, ¿cómo estás? A Sandra Buzo, a vos, Gustavo, gusto escucharlos. Y sí, sumarme un poco a estos festejos, no es poca cosa, 100 años de radio en Argentina, y hacer nuestra propia radio dentro de la universidad, que cumple un rol tan importante para nosotros, para toda la comunidad universitaria y para Juan en general. Así que me sumo a festejos, felicitarlos, dar un agradecimiento muy fuerte a la gente de la radio de la unidad por favor que lleven adelante, a ustedes también, y bueno, decir que si no fuese por la radio hoy no tendríamos un montón de cosas, ¿no? Fíjense que siempre la radio está presente. He estado viendo algunos videos por ahí de la historia de la radio en San Juan, y la difusión y la permanente puesta en mano de la sociedad, siempre llevada por la radio. Y entonces que es importante que lo podamos festejar, que lo podamos decir. Que cuando salió el televisión se veía que la radio iba a morir, sin embargo fue así, se fortaleció. ¿Cómo pasó cuando salió el medio y
algunos otros medios o formas de vínculos de la sociedad con la noticia. Sin embargo, la radio mantiene, reinventa la radio, nos permite permanentemente en comunicación juntos, y me parece que es más que suficiente en este motivo para darnos estos festejos de los 100 años. Así que a Radio Universidad y a Radio de San Juan, muy feliz cumpleaños, porque no es fácil cumplir 100 años más en un medio como este. Una última pregunta, un poco más distendida. ¿El rector escucha a radio, es usuario, es público de radio? Y la otra es, ¿qué recuerdos hay de la radio en los primeros contactos de la radio en tu niñez? Hay mucho tiempo. Nosotros vivíamos en aquel momento en Suiza, y la radio pública de San Luis, digamos, la que sería la Radio Nacional de San Luis, estaba muy cerquita de casa y permanente iba yo por ahí. Mi padre tenía una casa de comercio que era una casa donde se vendían y se reparaban televisores. Entonces siempre electrónica entró por ahí, radio, por la televisión y demás. Tuve vinculado de esta forma los aspectos más técnicos de la radio, no tanto a los aspectos más del periodismo, de la comunicación, pero sí tuve algo que ver con esto. Entonces, sí escucho bastante radio porque es forma de estar acompañado más que uno tiene que hacer, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este saludo y por participar de este conversatorio. No, vale, muchísimas gracias. Gracias. Me quedo un ratito escuchándolos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar entonces de la radio. No sé, a cualquiera de las que esté escuchando y quiera participar. Se cumplen 100 años de la radio en Argentina, estamos hablando de 1920, en Teatro Coliseo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que en San Juan comenzaran esas primeras emisiones, ese germen de lo que sería luego la radiofonía local, hasta lo que es hoy una explosión, una de las provincias con más cantidad de emisoras de radio. Esos primeros intentos, San Juan fue una de las provincias pioneras en materia de radio, ¿no? Exactamente, sí, Gustavo. Fue una de las pioneras, si recordemos a las dos emisoras privadas comerciales que fueron las que primero surgieron en la provincia de San Juan, con LB5, con lo que fue primero Radio González, y en 1925, y luego Radio Colón en 1930, de ahí en adelante, con su ligación con la vitivinicultura, con la posibilidad de este desarrollo de las comunicaciones, y como bien decías, cómo después, a lo largo de las décadas, tal vez por diferentes cuestiones, por diferentes circunstancias, por la cuestión tecnológica que permitió equipos más baratos, por la democracia en Argentina, como la explosión de las llamadas radios de frecuencia modulada, que se llamaron piratas, que las llamaron clandestinas, que bueno, fueron menospreciadas muchas veces por los gobiernos, tuvieron una señal importante en San Juan, y hoy tenemos más de 100 emisoras, ¿verdad? Por supuesto, lo que significó la creación de la radio estatal, como es la Radio Nacional San Juan, la Radio Nacional Hachal, luego también en los 90 la radio de la Universidad Nacional de San Juan, van abriendo las posibilidades de propuestas radiofónicas diferentes, con discursos notablemente diferentes en algunos casos, en otros bastante comunes o tratando de parecerse a las grandes AM, pero abriendo la propuesta radiofónica para la comunidad sanjuanina. Así nos encuentra la radio hoy, y por supuesto también nos encuentra con lo que llamamos la convergencia digital, es decir, la posibilidad de ya ser un usuario
dentro de lo que es la multimedia, y bueno, que la radio sea un medio más, o el sonido dentro de lo que es la multimedia. Claro. Se recicla la radio, como decía Rosita, se reinventa, y son los desafíos para el siglo XXI y para las nuevas generaciones, esta radio que va a ser un soporte más dentro de la multimedia. Uh-huh. ¿Ha servido de alguna manera tu introducción, Deli, para digamos, dar pie, me parece, a lo que sería primera entrega de un ciclo de micros audiovisuales sobre desarrollo y la historia de la radio en San Juan? Un trabajo que se ha realizado desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación con la participación fundamentalmente de estas profesionales de la Cátedra de Radio, decidiendo cómo armar, cómo ir estableciendo las épocas de la radio en San Juan en un total de 10 microprogramas. Después vamos a comentarlo. Si quiere, no sé si alguna de las otras quiere agregar algo antes o vemos el micro. Solo decir... Sí. Dale, a ver, Sandra, sí. Bueno, en realidad quería decir en relación a la participación de Rosita Min y de Deli, que Deli, por supuesto, ya no nos acompaña en las cátedras, pero sigue muy activa en el departamento, trabajando con nosotros, y ahora en este trabajo que han ejecutado junto con Rosita y con Sama. Pero quería decir de la importancia que ha tenido y del rol que ha tenido el Departamento de Ciencias de la Comunicación, que ya tiene sus 64 años como departamento y comunidad académica en la Universidad Nacional de San Juan. El rol importantísimo que ha tenido en la formación de muchos profesionales que hoy trabajan en la radio. Yo no he sido una mujer de radio, no he trabajado en radio particularmente, pero la mayoría de mis compañeras y muchísimos de nuestros estudiantes recibidos y que aún que decidieron o optaron por no seguir con la carrera, se formaron en radio y desde allí hicieron periodismo. Bueno, hoy, por supuesto, comparto esta mesa con 3 colegas y 3 hacedores de la radio, porque vos también, Gustavo, lo sos hombre de radio, más allá que hoy se te ve en la televisión. Pero bueno, ha sido muy importante, muy relevante, y como pionero en ese espacio fue el profesor Roldán Moreno, sí. Que fue quien armó y empezó a producir las cátedras de radio en el departamento allá en la década del 70. Sí. A diferencia de algunos años atrás, yo creo que hoy todos, o la gran mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo radio, han pasado por lo menos por las aulas de la Universidad Nacional de San Juan y específicamente por el Departamento de Comunicación. No sé, Rosy, ¿qué es lo que querías agregar? Sí, quería agregar justamente que ese espacio de enseñanza-aprendizaje que ha sido el departamento, que han sido las cátedras de radio, ha ido cambiando y creciendo, y yo creo que enriqueciéndose con el tiempo, porque bueno, desde los primeros tiempos que teníamos abordajes muy instrumentales de lo que era la radio, luego hemos podido reflexionar teóricamente sobre este medio de comunicación social, acceder a investigaciones, pensar la radio, pensar en sus audiencias, en el vínculo y en el impacto social que tiene este medio. Y desde diversos lugares, porque bueno, la radio informativa ha estado como muy fortalecida, pero luego han aparecido con los cambios de planes de estudio la radio comunitaria, por ejemplo, las radios escolares. Tenemos una colega, Andrea Castro, que ha trabajado de un modo muy cercano con todos los que han sido los CAS, y han sido aportes muy interesantes desde la universidad, las radios comunitarias. Quiero nombrar también a otras de nuestras compañeras, a Silvia Pérez, que también viene de la radio periodística fuertemente y también forma parte de los equipos de las cátedras de radio.
bueno, Rosita Mercado también, la radio educativa, la comunicación institucional, primera directora de Radio Universidad, también hay que decirlo, o sea, los vínculos entre nuestros departamentos, los docentes, los investigadores, los hacedores, la sociedad, la Radio Universidad, son muy fuertes y muy importantes. Y a propósito de lo que decía Deli, que un poco ha dado como un recorrido de lo que va a ser esta serie de 10 capítulos, que bueno, la historia de la radio en el país la compartimos todas las emisoras, pero nosotros hemos tratado de apuntar a las particularidades que ha tenido en San Juan el desarrollo de la radiofonía. Y acá también quiero destacar que en el trabajo de investigación que hicimos con Delis de archivos históricos, hemos contado con aportes muy importantes de egresados de nuestro departamento, como por ejemplo la tesis de la licenciada Noa Escales, que investigó sobre la vinculación de la vitivinicultura y la radiofonía, Eduardo Astorga, Susana Lahoz y Patricia Elías investigaron sobre el boom de las FM en San Juan, y ese material de investigación, de reflexión sobre la radio, que sale del seno del departamento, nos sirve para construir o reconstruir esta memoria. Está bien. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Vamos a aclarar que tenemos una versión más corta, de 3 minutos, que es la que se va a usar a nivel nacional para esta iniciativa, el proyecto de la RENAO. Nosotros ahora vamos a ver una versión un poquito más larga y la posibilidad también de que todos estos 10 entregas puedan transformarse en un documental de aproximadamente 30 minutos que estaremos elaborando después. Pero vamos a escuchar entonces la primera parte, los inicios de la radio en San Juan. A 100 años de la primera transmisión de radio en Argentina, recuperamos la memoria de las radios sanjuaninas. La radio, magia de sonidos en el aire, espacio de encuentro entre sus hacedores y quienes escuchan, institución que crea identidades y públicos. La radio, que afianza o cuestiona el poder establecido. Cuando solamente 20 familias pudieron disfrutar de la memorable ópera Parsifal, transmitida por Enrique Susini y los llamados Locos de la Azotea desde el Teatro Coliseo, en San Juan, los primeros radioaficionados experimentaban con el sonido. Entre ellos destacan Galicio Colecchia, Luis Marchese y José María Pineda. Ya en la década del 20, el cultivo de vides y la industria vitivinícola eran las actividades productivas de mayor impacto en la economía sanjuanina. Por ejemplo, la sociedad Bodegas y Viñedos Grafiña era propietaria de 250 hectáreas de viñedos. La firma tenía 2 bodegas, Colón y Las Lomas. En 1920, la bodega Colón tenía la mayor capacidad de almacenamiento de vino de América. Esta floreciente industria necesitó, además de las maquinarias, el desarrollo de las comunicaciones para su actividad comercial y productiva. Es así que en 1926, don Benedicto Grafiña adquiere un radioteléfono, importante estímulo para el nacimiento de una de las primeras emisoras privadas comerciales de San Juan y del país, LB1 Radio Colón. Ser radio es nuestro trabajo, ser radio es nuestra misión. Nacimos radio y luchamos por San Juan, que es nuestro amor. Ser radio es ser maestro, obrero y embajador, que lleva tras las fronteras Argentina nuestra voz. Surgió con el nombre de LT6, la Broadcasting del Vino. Luego pasó a ser LB1 Radio Grafiña
y finalmente en 1943 Benedicto y sus hermanos Santiago, Alberto y Hugo la llamaron Colón como la marca de sus vinos. En sus comienzos transmitían los principales sucesos provinciales y 2 o 3 horas de música. Luego, en septiembre de 1930, fue el acto inaugural, pero en ese mismo año, un poco antes, los Grafiña pudieron obtener un permiso precario para que la emisora funcionara como emisora privada. En el acto de inauguración, Alberto Grafiña padre destacó lo que sería la función propagandística de Radio Colón. Dijo entonces: se hace necesario iniciar de inmediato una campaña intensa en favor del vino y de su industria. Y me quedaba un tiempito libre y yo iba a ver a mi primo Alfredo Grafiña, que era el director de Radio Colón. El gran imán no era precisamente mi primo, que sí me prestó mucha colaboración. El gran imán se llamaba José L. Rocha, que era el jefe técnico de la radio, y que él había sido director precisamente hasta que vino Alfredo Grafiña. Él tenía conocimiento muy profundo y él fue el que produce el enamoramiento de este tipo de actividad. Una dice, bueno, será porque quizás ciertas cualidades, algunas innatas, otras buscadas, pero es el amor, creo, o es la pasión de la radio. Ajá. La que en mí no ha cambiado, no ha fenecido, compite permanentemente y estoy en la búsqueda de lo más bello y de lo lindo. Desde ese entonces, Radio Colón tiene un lugar relevante en la audiencia de San Juan, representando los intereses y siendo la voz de los sectores políticos, económicos y religiosos dominantes de nuestra sociedad sanjuanina. También estuvo al servicio de toda la comunidad al ser nexo entre los sectores urbanos y rurales. Comunicó los acontecimientos históricos y sociales más importantes de nuestra provincia. Otra radio privada sería pionera de lo que fue la radiofonía sanjuanina. En el próximo capítulo hablaremos de ella. Lindo, ya estará programado también en Sama y estaremos respondiendo también en redes esta producción audiovisual que tiene que ver con nuestra historia, la historia de la radio de San Juan. Estamos hablando, estamos en la época del pasado, del inicio de la radio, que obviamente fue un boom. No todo el mundo podía tener el equipo y la gente se juntaba en las casas de aquellos vecinos que podían tener este aparato, un enorme equipo, un enorme aparato para escuchar la radio. Cada uno de nosotros seguramente tiene su anécdota. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de aquellas emisiones del radioteatro y del protagonismo que tenía siempre la radio en una casa, en lugares donde, por ejemplo, todavía no llegaba la televisión. Recordemos que en algunos departamentos de esta provincia, como en Hachal, recién la televisión llega en 1980. Imaginen el protagonismo que tenía la radio en onda corta, en onda larga, las transmisiones que llegaban desde otros países como Chile, fundamentalmente en horas de la noche, y el seguimiento de algunos programas puntuales y de algunos espacios como el radioteatro, que también estará seguramente en este relato de lo que es la historia de San Juan. Lo que pregunto ahora, y lo decía recién, no sé, creo que Rosiamín, muchas veces cuando surgió la televisión se dijo o se vaticinó el fin de la radio. Y la radio sigue vigente y se reinventa. ¿Cuáles creen ustedes que es el futuro de la radio en general? Yo creo que el gran desafío son las innovaciones tecnológicas que impactan los formatos, ¿no? En los contenidos y en la vinculación que hay con las audiencias. Digamos, siempre nosotros como que vamos incorporándonos un poco más tarde, San Juan en algunas cosas, pero hace rato ya que, por ejemplo, esta cuestión de la cámara en los estudios de las radios, donde ya la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver,
creo que impacta en el formato y en el modo de escuchar la radio, ¿no? Porque hay algunos autores que han elogiado la ceguera de la radio como impulsora de la imaginación a través del solo sonido. Y bueno, y ahora eso se replantea cuando podemos ya no solo imaginar a quien nos habla, sino verlo. Y además la convergencia multimedial, o sea, la radio ya no es solo sonido, también hay imagen, hay texto, y también se empiezan bueno, hace rato que eso sucede, pero creo yo que mientras más acceso hay a la conectividad, se empiezan a desdibujar las fronteras entre los productores, emisores y los perceptores o las audiencias, ¿no? Se empieza a desdibujar esa frontera y de repente estamos muchos produciendo un programa de radio y no solo quienes lo conducen, ¿no? Claro. Yo quería agregar que la radio trae empoderamiento para algunos sectores, por ejemplo, pueblos originarios que pudieron acceder por primera vez después de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual a ser protagonistas y no dejar que otros hablen por ellos, sino que ellos hablen en nombre propio, por sí mismos, como grupo, como comunidad, por decir lo más novedoso que trae esta posibilidad. Es decir, la radio es un acompañamiento para los sectores en lucha, para los sectores de movimientos sociales, las distintas organizaciones, las organizaciones de mujeres, las radios comunitarias, como señalaba Sandra hace un rato, es decir, la posibilidad de empoderamiento que les permite tener un medio propio con el cual interpelar al poder de turno acerca de hacerse escuchar en cuanto a sus necesidades, en cuanto a sus demandas, y no esperar que los grandes medios de comunicación, digamos, se hagan eco de sus propuestas y de sus necesidades. Eso es algo muy importante, es decir, por un lado está todo esto de lo tecnológico, que es para todo un sector, pero para otro sector, para el sector rural, para el sector más vulnerable, es una herramienta de poder. De transformación de su comunidad, sí, muy importante. Coincido plenamente con lo que dice Deli, porque si hay algo o algún medio que puede garantizar la comunicación como un derecho humano, es la radio. Porque gracias a distintas políticas públicas, las radios públicas, por ejemplo, llegan a todos los lugares, eso a posibilidad y a garantizar no todos la cantidad que uno quisiera a la comunicación. Tiene tanto frente como futuro, que siempre hay alguien que necesita escuchar una voz. El mundo a veces tan individualista, la radio es una compañía a la que yo puedo apelar en cualquier momento. Cuando en algún momento recién le preguntabas al señor que alguna anécdota o algún recuerdo de la radio, yo dos momentos muy vívidos. En la infancia, en un momento determinado, iba a vivir a una finca y ahí escuchábamos la radio, con cuando la luz se apaga, los teleteatros chilenos. Y esos teleteatros quedaron en mi memoria y esas conversaciones. Y después, más grande, adolescente, nos encerrábamos en el auto a escuchar radio, y ahí escuché por primera vez a quien fue después compañero nuestro, que se inició en la radio, que fue Víctor Guzzo. Muy sugestiva y muy atrayente. Así que sigo pensando, me sigue gustando la imaginación, sigue gustando el que está del otro lado de la radio, me sigue gustando pensar e imaginar ese otro que no veo y que me escucha y que puedo escuchar.
Bueno, muchas gracias, Sandra. En un ratito también, si tenemos tiempo, las demás van a comentar sus anécdotas o sus primeros recuerdos o el recuerdo de cómo era la radio en su niñez. Ahora les propongo escuchar o ver la segunda entrega que estamos emitiendo a manera de primicia en este programa en especial, en este conversatorio sobre la historia de la radio en San Juan. A 100 años de la primera transmisión de radio en Argentina, recuperamos la memoria de las radios sanjuaninas. La radio, magia de sonidos en el aire, espacio de encuentro entre sus hacedores y quienes escuchan, institución que crea identidades y públicos. La radio, que afianza o cuestiona el poder establecido. El deporte fue estímulo para el surgimiento de otra importante radio privada comercial en San Juan, LB5 Radio Sarmiento. Me gusta ir en LB5, viajar en noticias, navegar su voz, de rama en rama, de sol a sol, con Radio Sarmiento. Fue el 14 de septiembre de 1923 cuando en la primera emisión de prueba transmitió la llamada pelea del siglo entre Jacques Damsey y Ángel Firpo. La transmisión llegaba desde Buenos Aires a través de una radio galena que a su vez era transmitida desde Estados Unidos. Una bocina carrasposa transmitía directamente del estadio de Polo Grounds de Nueva York la pelea por el título. Luis Ángel Firpo y Jacques Damsey. El relato de este hecho, como de otras competencias deportivas, provoca en las audiencias una sensación de participación, emoción y presencia que es altamente valorada hasta nuestros días. Esta emisora tuvo diferentes dueños, nombres y tipos de propiedad. Así comenzó siendo una radio privada, luego integró una cadena nacional estatal y finalmente retomó su carácter privado. Transmite con regularidad desde 1925. La llamaron Radio Mercado, Radio González. 9 años después la llaman Radio Los Andes y finalmente Radio Sarmiento. Radio Los Andes incorpora adelantos técnicos y comienza a presentar artistas en vivo en sus estudios. En 1949 es adquirida por la editorial Aines para integrarse a la cadena azul y blanca de emisoras argentinas, que estaba encabezada por Radio El Mundo de Buenos Aires. Es por eso que muchos oyentes de su época la recuerdan directamente como Radio El Mundo. Durante el gobierno del general Perón se dispuso que las emisoras integraran una red nacional. Por eso muchas emisoras del interior, como por ejemplo esta, fueron vendidas a las cadenas nacionales. Por iniciativa del profesor, locutor y periodista Juan León Roldán Moreno, a partir del 11 de septiembre de 1962, la radio comienza a llamarse con el nombre de nuestro emblemático prócer sanjuanino. Pasa así a llamarse LB5 Radio Sarmiento. En la década de los 80, LB5 fue adquirida por la empresa Mercedario Tele, bajo la dirección de Enrique Albaladejo primero y de Emilio Ventura después. Llegué a las radios en el año 75, en ese momento estaban todos los planteles completos en las radios, se respetaba a rajatabla el convenio. Primero estuve en Radio Sarmiento, después en Radio Colón durante 4 años, después volví a Radio Sarmiento, también estuve en Radio Nacional, Radio Centro, pero siempre como locutora, excepto en el comienzo, gracias a Rosita Mercado,
Ella trabajaba en prensa de Radio Sarmiento, toma sus vacaciones, me propone a mí para que cubra ese periodo, y bueno, estuve haciendo algunas prácticas de prensa justamente hasta el 24 de marzo del año 1976. En aquel momento, como era el CONFER, ejercía una vigilancia prácticamente policíaca, que me contaba una señera locutora, Ana María Nieto de García, que si hacían un ruido en la mesa, por ejemplo, inmediatamente llegaba una multa a la radio, en la época en que había 2 radios, 3 radios en la provincia de San Juan. Tenías que escribir toda la transmisión en el libro de transmisión. El horario de las tandas, la música emitida, y solamente los locutores habilitados podían hacerlo. La radio para mí es uno de los tesoros más grandes que recibí en esta existencia, un amor desinteresado que me llegó como un largo hilo conductor a situaciones, a conocer gente de todos los estratos sociales, a conocer de sus necesidades y tratar de ayudarlos, lo cual me hizo mucho más humana. Llegan a los escenarios de la radio músicos y actores. En el próximo capítulo, la década del arte en la radiofonía. Bueno, nos quedamos enganchados, la década del arte en la radiofonía. Y también hay un capítulo dedicado exclusivamente a Radio Universidad. Hay otro especialmente para Radio Nacional, el inicio de la radio pública en nuestra provincia, para la explosión de las FM, para lo que fue la época del radioteatro, para lo que son las radios alternativas y comunitarias. En fin, son muchos la producción, que todavía, convengamos, no está terminada, pero veremos si tenemos tiempo por lo menos para escuchar uno más, el que sigue en el relato de esta historia. No nos queda mucho tiempo más, pero la verdad es que me gustaría resaltar un poco lo que es la radio como medio de comunicación, como garantía también, según las políticas públicas que se apliquen, para el derecho a la información, el derecho a la comunicación de todos y todas, y la posibilidad más inmediata de participación de la comunidad y también de la información, del enterarse de lo que está pasando. Apenas está ocurriendo algo, a lo primero que apelamos, creo, es a la radio. No sé vamos a tratar de ir cerrando, y si les parece, nos vamos con la última de estas entregas. Bien. Así es. Celebramos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos que ha sido muy importante el impacto que ha tenido, en todo el país, pero también en nuestra provincia, porque a partir de esa ley surge la primera radio comunitaria, y el hecho de que los servicios de radio y televisión sean considerados servicios públicos, esto implica que el Estado no solo controla, regula, sino que tiene que garantizar que podamos ejercer ese derecho humano a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión, ¿no? Así es que hay que seguir trabajando para que esa ley se pueda implementar y se pueda seguir mejorando, ¿no? Porque sabemos que hay algunas cuestiones como la distribución equitativa de la pauta oficial, que es una deuda que tiene la normativa, y creemos que eso va a garantizar la pluralidad y la diversidad de voces. Yo quiero recordar, la posibilidad que tiene la radio de la gratuidad, que en estos tiempos en donde estamos hablando de un 40% de pobreza, significa que todos los sectores pueden acceder a ella, o la gran mayoría de los sectores pueden acceder a la radio, y la horizontalidad en la participación. Si bien decimos que los medios de comunicación son
unidireccionales, es decir, van de un solo emisor a cientos, a miles de personas. La radio permanentemente ha tratado de tener un nivel de escucha de la audiencia superior a los niveles que ha tenido la televisión o mucho menos la gráfica. Es decir, la posibilidad de compartir las necesidades y las opiniones de la población ha sido históricamente mayor en la radio que en los otros medios, y eso también quería rescatarlo como una de sus cualidades, y tal vez por eso la gente se identifica tanto y la siente como propia, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo este relato que han hecho las colegas y nuestras docentes, a todos los de radio, a los tecos, a Luis Bonatti, a Chiuriza, a Nilda Delgado, a Lidia Gómez, a Leticia Perosa, que estuvo tomando parte de los equipos, bueno, y a los más jóvenes que están en ahora. Y quiero decir que bueno, que me quedé bien enganchada con estas historias, que por supuesto como 2 meses de radio están siendo realmente muy interesante entrega, y en ese sentido digo, bueno, hay que difundir mucho esta historia, ojalá podamos ver los caminos. Agradecer a Sama por la historia, estemos aquí presentes a la representación y de la historia de la radio. Sandra, una última consulta quería hacerte. ¿Cómo está incluido el tema radio en lo que es la licenciatura en comunicación y en las orientaciones del departamento? Bueno, en este momento tenemos talleres, por supuesto tenemos asignaturas que hacen a la reflexión teórica de la radio como medio de comunicación social, y también talleres de producción, con ocasiones en el área periodística, institucional, educativa y comunitaria. Esto surgió a partir de la propuesta de estudios, y bueno, desde ahí trabajan todas las personas. Igual ninguna es tan tajante respecto a las otras, porque radio permite, y todos los medios de comunicación hoy, hay gran hibridación en relación a género, pero bueno, se trabaja en 4 orientaciones fundamentalmente. Les pido que se queden, que permanezcan un ratito ahí donde están, en la plataforma. Vemos el test, teníamos previsto, bueno, tenemos listos ya casi todos, pero no tenemos tiempo de pasar más. Para ir en forma cronológica, vamos a escuchar entonces el tercero de las entregas. Desde sus orígenes, la música ocupó un lugar central en el contenido de las radios, comenzando por el género clásico y abriendo luego la propuesta a ritmos populares como el tango, el folclore, los melódicos. Esta apertura posibilitó atraer a mayores audiencias y con ellas a los auspiciantes. Los micrófonos descubrieron talentos y abrieron posibilidades de expresión artística y de trabajo a músicos, actores y directores de orquesta. Las emisoras tenían sus elencos propios y orquestas estables, por ejemplo la de Carlos Caroprese, Hermes Vieira y Romeo Platero. El público venía a los auditorios de las emisoras a escuchar los espectáculos en vivo. También venían aquí a escuchar los artistas que llegaban a San Juan. Reconocido Eusebio Dojorti como político y periodista en el aire de San Juan, luego de ser perseguido políticamente, decide entregarse enteramente a sus dones artísticos. Es así que Buenaventura Luna, ahora intérprete, poeta, formará la tropilla de Huachipampa y con ellos llevará a Buenos Aires las músicas regionales. Por otra parte, niños, niñas y jóvenes se iniciaron como cantantes en un programa emblemático de concursos conducido por Alberto Vallejos en Radio Colón, La Pandilla del Tío Melchor. Otro género que cautivó a los oyentes fue el radioteatro.
El actor Oscar Donaire recuerda las compañías teatrales que existían en la década del 40. En 1945, Radio Colón llama a concurso de voces para formar una compañía de radioteatro. Y allí surgieron los nombres de Elcira Olivera Garcés, Alberto Vallejos, María Teresa Costa, Santos Quinteros, entre otros. Ellos fueron los pioneros del radioteatro en LB1. Desde muy joven tuve inclinaciones artísticas. Desde joven me gustaba integrar compañías de teatro entre los estudiantes, la juventud. Integré varios conjuntos así de teatro vocacional. Recuerdo a Alberto Vallejo, al cual me une una amistad de más de 50 años. Alberto Vallejo, Santos Domingo Quintero, Ernestina Romero, Armando Castro, Antonio Arica, mucha gente que todavía vive, y los que han emprendido el viaje sin retorno, de los cuales guardo los mejores recuerdos. Entre los directores que yo tuve, en primer lugar recuerdo a Elcira Olivera Garcés, gran actriz, a Liliana Dávila. En LB5, entonces Radio Los Andes, ya existía la compañía de radioteatro, inclusive antes de LB1 Radio Colón. La compañía estaba integrada por Enrique Villamar, Polo Molina, Enrique Naranjo, Raimundo Moreno Delgado, entre las variadas radionovelas que detenían el ritmo cotidiano de las familias, se destacan como las más recordadas El León de Francia y Facenzo el Maldito. A fines de la década del 50 y durante la década del 60, los mitos y leyendas que componían la variedad de temas de las radionovelas eran lo primordial. Entre ellas destacan Gaucho José Dolores, Difunta Correa, Martina Chapanay. Miles de vidas se perdieron en el terremoto de 1944 y la ciudad quedó en ruinas. ¿Qué lugar ocuparon las radios durante la tragedia? Se lo contamos en el próximo capítulo. Y tendremos que esperar para el próximo capítulo porque tenemos que ir cerrando esta transmisión especial. La verdad escuchaba y recordaba Gaucho, José Dolores, de radioteatro, y en mi pueblo natal y en muchos otros lugares, después de la representación, después de la historia de la radio que abarcaba temporadas largas y varios días, se hacía como una versión teatral resumida que se iba presentando, se hacían recorridas de estos mismos actores en los distintos pueblos de la provincia. Hay muchísimo para recordar de la radio, la verdad es que nos podríamos quedar horas y horas. Quiero agradecer muchísimo a ustedes, la participación de ustedes en este conversatorio, en este homenaje, si se quiere, a la radiofonía argentina, mundial y particularmente de San Juan. Quiero agradecer también a todo el equipo de la Secretaría de Comunicación que puso su trabajo también para que esto sea posible, a aquellos que trabajaron particularmente en esta producción, a Manuel Sáiz, que es el director de Sama, a Valeria Rives, que fue quien se encargó de la edición, a Lobo Vera, es decir, a todos, la verdad, que pudieron permitir que esto se haga. Estaremos informando la continuidad después, la entrega que se irá haciendo hasta completar los 10 micros audiovisuales sobre la historia de la radio en San Juan. Gracias, chicas, muchísimas gracias por ayudarnos a salvar, o reemplazar lo que se había previsto en un primer momento como un programa un poco más elaborado en estudio. Ha sido una hermosa experiencia, ha sido un broche de oro para los 30 y tantos años de radio que hicimos y que hemos compartido juntos, así que ha sido una experiencia muy hermosa y felicitaciones a todo el grupo por realizar. Sí, gracias a la Secretaría y al canal por convocarnos. Hemos disfrutado de hacer este trabajo.
Bueno, felicitaciones a todo el equipo, a la convocatoria y ansiosos el resto de los capítulos para poder disfrutarlos como hemos estado ahora. bueno. Bienvenido a 100 años más menos. Muchas gracias, entonces. Hasta luego. Estamos cumpliendo 100 años de radio. Hoy, 27 de agosto, del 20 al 20. En 1920 se iniciaba la primera transmisión en Argentina. También era un país pionero en este tema de la radiodifusión. Y como decíamos hace un rato, San Juan también lo fue. No pasaron muchos años, 4 o 5 años después, ya estábamos disfrutando de estas primeras experiencias en radio en nuestra provincia. Agradecer a todos que nos hayan acompañado y bueno, nos despedimos como siempre hasta cualquier momento. Muchas gracias. Estamos en comunicación con Carlos Barros.